Pasamos a Venezuela. El vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, confirmó la firma de un acuerdo a instancias de la Organización Panamericana de la Salud entre el gobierno de Venezuela y actores políticos de oposición para enfrentar de manera conjunta la pandemia del nuevo coronavirus. Atendiendo la convocatoria de la Organización Panamericana de la Salud, con quien además el gobierno del presidente Maduro viene trabajando, incluso desde antes de que aparecieran los primeros casos por COVID-19 en Venezuela, y con la Organización Mundial de la Salud, y con el PNUD, y con todas las instancias del multilateralismo que estén dispuestas a colaborar en la lucha contra el COVID-19, se acude a una reunión especial entre el doctor Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud. Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud, y el doctor Julio Castro, asesor en temas de la salud de la Asamblea Nacional. Eso es, ese es el convenio. Todo lo demás es intento de politizar algo que no tiene por qué ser politizado. Al contrario. Vamos a dejar a un lado la politiquería y vamos a trabajar juntos para combatir al COVID-19. Revisemos algunas reacciones en la red social Twitter al respecto. El docente y dirigente social del Estado de Aragua de Venezuela, Fanny García: muchos venezolanos, regresando, el mundo se ha vuelto más inhóspito después de la pandemia. Recibamos a los nuestros cumpliendo los protocolos de la OMS y hagamos un alto al conflicto político y unidos derrotemos al virus. El profesor y miembro del partido político Avanzada Progresista, Álvaro Mogollón, escribió: durante años hemos insistido en la negociación, acuerdo y salidas responsables ante los problemas de la gente. Nos han atacado y descalificado. No nos importa. Defenderemos con coherencia y convicción la vía más responsable para cambiar la realidad que vivimos. También el dirigente estudiantil y estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, Ronald Angulo, dijo: hoy los venezolanos aplaudimos que la Asamblea Nacional y el gobierno del presidente Nicolás Maduro dejen sus diferencias para poner como prioridad la salud de los venezolanos y trabajar juntos para salir de la crisis del coronavirus, como lo recomendaron los dirigentes opositores Henry Falcón y Francisco Rodríguez meses atrás. Mientras el partido opositor Avanzada Progresista destacó: hemos impulsado una tregua por Venezuela, la necesidad de lograr acuerdos para abordar los problemas reales de los venezolanos frente a la crisis. El detonante de las protestas raciales de Estados Unidos, los George Floyd del último lustro. No puedo respirar, fue la última frase que pronunció George Floyd antes de morir a manos de un policía. 7 años antes, también fue la última frase de Eric Garner. El nombre de George Floyd era completamente desconocido hace apenas unos días. A día de hoy, sus últimas palabras recorren todo el planeta. I can't breathe. No puedo respirar. Este afroamericano de 46 años, forjado como una joven estrella del fútbol americano en la ciudad de Houston, Texas, y con una personalidad tranquila, se había mudado años atrás a Minneapolis para empezar una nueva vida. En Minneapolis fue donde falleció, el 25 de mayo, después de que un agente de la policía presionara el cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos con su rodilla, que no levantó cuando el hombre aseguraba que no podía respirar, ni tampoco cuando éste perdió el conocimiento. Decenas de personas comenzaron una protesta en el mismo lugar de su muerte, para acabar convirtiéndose en una marcha multitudinaria en todo el estado de Minnesota, en la que miles de personas alzaban la voz contra la brutalidad policial ejercida en Estados Unidos contra la comunidad negra. Del estado saltó al resto del país, con protestas y disturbios que han llevado a decenas de ciudades a imponer toques de queda. Casi todos los estados del país norteamericano han convocado marchas contra la violencia policial.
aunque estas no se han quedado solo en Estados Unidos. Las manifestaciones antirracistas convocadas tras la muerte de Floyd han llegado a diferentes puntos del mundo, incluida España, inmersa aún en la desescalada de un confinamiento que han mantenido a casi toda la población sin relaciones sociales durante más de 2 meses. La muerte de George Floyd a manos de un policía blanco, Derek Chauvin, que fue detenido y acusado de asesinato en 3er grado y homicidio involuntario en 2º grado, 2 delitos graves en los que la intencionalidad es clave. Despierta el fantasma de los disturbios de Ferguson en 2014, donde otro agente de policía, también blanco, mató a Michael Brown, un joven de 18 años completamente desarmado y sin antecedentes penales, a quien el policía consideró principal sospechoso de un atraco a mano armada. Por aquel entonces ya existía el movimiento Black Lives Matter. Nació un año antes, en 2013, después de que el policía blanco George Zimmerman fuera absuelto del asesinato del joven Trayvon Martin, un adolescente afroamericano desarmado muerto por un disparo. Pero la muerte de Brown marcó un antes y un después en la nueva lucha contra el racismo institucional en Estados Unidos, un país históricamente marcado por los problemas raciales. El de 2014 fue conocido como el verano de la ira, alargándose el resto del año con cada vez más muertes a manos de agentes. La de Floyd en 2020 recuerda a la de Eric Garner en junio de aquel año, cuando bajo la opresión física del agente Daniel Pantaleo, llegó a gritar más de 10 veces: "No puedo respirar". El que acabó siendo el año de la ira provocó precisamente este sentimiento por casos que se cuentan por cientos, y también por el asesinato del adolescente Laquan McDonald, de nuevo a manos de la policía, un caso en el que hasta 7 agentes presentaron informes falsos. El asesinato de George Floyd en Estados Unidos y las protestas contra el racismo levantan eco en el mundo. El asesinato de George Floyd a manos de la policía ha desatado una ola de protestas y reacciones en todo el mundo contra el racismo y la violencia policial. La muerte de George Floyd ha desatado disturbios y manifestaciones contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos, con una ola de reacciones en todo el mundo. George Floyd, de 46 años, murió el 25 de mayo cuando fue detenido en Minneapolis, luego de permanecer por lo menos 5 minutos en el suelo, con la rodilla de un policía en el cuello. No podemos tolerar ni cerrar los ojos ante ninguna forma de racismo o de exclusión y pretender defender el carácter sagrado de toda la vida humana, dijo el Papa Francisco en su audiencia el miércoles. El Papa calificó el racismo de intolerable, aunque consideró que la violencia de las últimas noches es autodestructiva. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que aunque las protestas deben ser pacíficas, la violencia policial debe ser investigada. La pandemia y las manifestaciones ponen de manifiesto las discriminaciones raciales endémicas en Estados Unidos, dijo por su lado la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En Europa estamos conmocionados y consternados por la muerte de George Floyd, declaró el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. El ministro de Relaciones Exteriores, Simon Coveney, dijo estar profundamente preocupado por los problemas subyacentes de las desigualdades raciales que inspiran las manifestaciones en Estados Unidos. Debemos estar alertas contra el flagelo del racismo, dijo. La muerte de George Floyd pone en evidencia la naturaleza de Estados Unidos y su manera de oprimir a los pueblos del planeta, incluido el suyo, dijo el miércoles el líder supremo iraní, Ali Khamenei. Es lo que siempre ha hecho con el mundo entero: Afganistán, Irak, Siria, Vietnam y otros países, afirmó. Una concentración para apoyar las manifestaciones en Estados Unidos fue convocada por Facebook para el viernes frente a la embajada estadounidense en Lisboa, Portugal. El primer ministro británico, Boris Johnson, calificó el miércoles la muerte de George Floyd de inexcusable y estimó que las manifestaciones deben desarrollarse de forma legal y razonable. Cientos se manifiestan este miércoles en Londres y una asociación invitó a protestar al final del día colocando una rodilla en el suelo frente a su casa. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que sus compatriotas seguían con horror la situación en Estados Unidos. Es hora de reunir a la gente, dijo. Australia anunció este martes que investigará el ataque de policías estadounidenses a 2 reporteros australianos que cubrían una manifestación cerca de la Casa Blanca y analizará la posibilidad de una protesta oficial.